A lo largo de los 3.500 metros del Centro Cultural Bancaja de Valencia podemos disfrutar y contemplar la extensa obra realizada por el destacado pintor valenciano Sorolla. Una colección de 50 murales y bocetos de la colección Visión de España, perteneciente a la Hispanic Society of America y la Fundación Bancaja, que reflejan las diferentes etapas del pintor en sus 36 años de producción pictórica. Al acto de inauguración asistieron personalidades como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, y el director de la Hispanic Society of America, Mitchell Codins. También asistió al acto Blanca Pons Sorolla, bisnieta del artista, que contempló la organización y distribución de los murales encargados al propio pintor por Archer Milton Huntington. El costumbrismo de comienzos de siglo es reconocible en obras como Triste Herencia, galardonada con el Grand Prix, y la Medalla de Honor del Certamen Universal de París, que refleja a unos niños del asilo San Juan de Dios bañándose en la playa del Cabañal. Una exposición que ha recorrido París, Nueva York, Madrid y ahora Valencia. En estas obras, Sorolla muestra distintas técnicas pictóricas, como el collage, y también combina a la perfección textura, luz y color con un gran toque personal. Bueno, pues mucho arte hemos tenido en este programa, en el 7DN. Claro, y ahora falta alguien, Marian. ¿Tú no recuerdas una rubia que tenemos en el 7DN y que nos habla con mucho arte? De cultura cinematográfica. Ah, sí, pues no le hemos llamado. No ha venido, no se ha enterado que vamos a grabar el 7DN. Da igual, ya me he enterado porque pasaba por aquí Mírala, y os he escuchado hablar y digo, ya, es mi momento. ¿Qué pasa, Laurita? ¿Feliz Navidad? Igualmente, feliz Nochebuena. Venía a recordaros los estrenos de cine y todo lo que ha pasado en el cine este año 2009, como por ejemplo... No queda nada, ¿eh? A ver, bueno, aquí... Se acercan ya las hasta 12. este momento, los momentos más importantes en el cine en este 2009 que está a punto de terminar. A ver, por favor, Dani, pínchame. Señorita Laura Pascual, Dígame. Que aquí el programa lo dirijo yo. Entonces tiene exactamente un minuto para decirnos todos los estrenos de cartelera desde el 1 de enero del 2000. Alex, por favor, 2008. 2000, aquí está. 2008, no, desde el 2009 hasta claro, ahora. Desde el 2009 hasta ahora mismo. Un resumen. Pero muy resumido, como por ejemplo la primera película en 3D, Viaje al centro de la Tierra, o por ejemplo La sentida muerte de Patrick Swayze, de José Luis López Vázquez, y recientemente una actriz que también nos dejaba, Brittany Murphy. Otros estrenos como Ágora y Terminator, que volvía sin Arnold Schwarzenegger, o por ejemplo Luna Nueva y Crepúsculo. ¿Qué os parece? Bueno, Total. es que yo pensaba que iba a llevar también como Paco Quiles con las películas de cine en la mano para contarnos Con todo. un folio. Muy Por bien. supuesto. Bueno, ¿Es un resumen? Laura P., muchísimas Nada, gracias. vamos a acabar ya, ¿no, Marian? Pues sí, que se porque acercan las yo 12 creo y tenemos que brindar. que con el séptimo arte ponemos el punto y final al 7DN, ¿verdad? Pero antes vamos a llamar a nuestros colaboradores porque sin ellos... Claro. Repito, que nos marchamos. ¡Venid aquí! ¡Venga, esas copichuelas! Bueno, pues ¿Quién tiene una copita para mí? como yo les decía, de la mejor manera posible que podíamos finalizar el 7DN es estando todos juntos y deseándoles feliz Navidad. Yo quiero agradecer, ya que los tengo a todos aquí, uno por uno, el trabajo que han ido realizando durante todo el año, desde pues el Ande Estoy que ha hecho Carme, el comentario rosa de Carles todos los días, nuestra compañera Laura acercándonos pues esos estrenos de cartelera y poniéndonos también pues un poco al día de las del películas. cine, ¿no? Los comentarios Sí. de actualidad, de nuestro chico de informativos. Tú metiendo el dedo en la llaga, yo metiendo con la el llaga, baño movidón. y por supuesto nuestra Marieta poniéndonos guapos. Bueno, ¿no? y nuestro Amparo Salmerón y nuestro Paco Quiles que nos cuentan las noticias más Poniendo los importantes puntos sobre las IES. de la jornada. ¿Me dejas acabar? Sí. Vale, gracias. Venga, acabemos ya, Bueno, ¿no? que nos marchamos. Muchísimas gracias a todos, chicos, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por aguantarnos noche tras noche en el 7DN. Vale, hasta la próxima. Por ustedes. ¡Feliz ¡Feliz Navidad! Navidad!